4 de agosto del 2022, soy Carolina Díaz y es un gusto acompañarlos en la segunda edición de JN Noticias. Les mostramos a continuación nuestros titulares. Conozca cuál es el siguiente hito del cronograma electoral para las elecciones regionales y municipales. Sepa qué debe hacer una candidata frente al acoso político. Y la OMPE informa que lista de electores tendrá indicación de los fallecidos en comicios del 2 de octubre. Y en la siguiente nota conozcamos el siguiente hito electoral, ya que hasta el 18 de agosto los jurados electorales especiales pueden excluir candidatos por omisión o falsedad en hojas de vida. Hasta el 18 de agosto próximo, los jurados electorales especiales pueden excluir en primera instancia candidatos por omisión o falsedad en las declaraciones juradas de hojas de vida, presentadas por las agrupaciones políticas para participar en las elecciones regionales y municipales, así lo recordó el Jurado Nacional de Elecciones. Esto de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. Pero ¿cuándo se excluye a un postulante? Cuando no consigne las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos que le hayan impuesto y las vinculadas al incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por violencia familiar. Igualmente, cuando el candidato no declare en la declaración de hoja de vida los bienes y rentas que posea, conforme a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. También se aplica esta medida por incorporar información falsa en este documento en los campos mencionados. Cabe destacar que los jurados electorales especiales no pueden disponer la exclusión de un postulante cuando la omisión de información corresponda a bases de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado, conforme lo señalan los reglamentos de inscripción de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, ello tanto para los comicios regionales como municipales. Si bien es cierto que la fecha límite para resolver la exclusión de candidatos en primera instancia recae en este 18 de agosto, ante posibles apelaciones al Pleno del JNE que tengan lugar por estos casos, el plazo máximo que tiene el citado colegiado para pronunciarse es el 2 de septiembre próximo. Y en el siguiente video veamos la función fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones a las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos. Hola, ¿sabías que el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza las hojas de vida de los candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales 2022? Sí, los fiscalizadores de los 93 jurados electorales especiales están verificando los antecedentes penales, registros académicos y de bienes y otros datos de más de 80.000 candidatos y candidatas. ¿80.000? ¿Y cuándo terminan? Los jurados electorales especiales tienen solo hasta el 18 de agosto para excluir a algún candidato o candidata por omisión o falsedad en su hoja de vida. Es un plazo muy corto. Por eso es muy importante tu participación. Puedes revisar las hojas de vida y si encuentras alguna omisión o falsedad, la denuncias ante el jurado electoral especial que le corresponde. Entonces, ¿contamos contigo? ¡Claro que sí! Conmigo, mi familia y todos mis vecinos. Revisar las hojas de vida nos ayudará a elegir mejor a nuestras autoridades. Voy a publicarlo ahora mismo en mis redes sociales. ¡Qué bueno! Con una ciudadanía comprometida y vigilante como tú, tendremos un voto informado. Recuerda que ya puedes revisar las hojas de vida en plataformaelectoral.jne.gov.pe y en votoinformado.jne.gov.pe. Si tienes consultas, ingresa a la web del Jurado Nacional de Elecciones o llama al 311-1717. En estas elecciones regionales y municipales 2022, tu voto decide. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Y el Jurado Nacional de Elecciones promueve estrategias para combatir el acoso político durante el actual proceso de votación subnacional. Al respecto, sepamos qué debe hacer una candidata frente al acoso político.
¿Cómo identificar el acoso político en el contexto de las elecciones en marcha? Al respecto, la coordinadora del Programa para la Igualdad Política del JN, Parwa Blitas, explicó que este se puede presentar de diversas formas. El acoso político tiene diversas manifestaciones, por ejemplo, la restricción de la palabra en eventos públicos o que no le permitan ingresar y ejercer sus derechos políticos. Así también está el uso, por ejemplo, de sus imágenes que no favorecen a su imagen pública o de ser candidata, ¿no? Y que puedan intervenir en su vida íntima o privada, afectando su propio bienestar, pero también el de su familia, ¿no? Hay diversas manifestaciones de acoso político. De la misma forma, ¿qué es lo que debe hacer o cómo debe actuar una candidata al identificar el acoso? Se puede hacer en el Jurado Nacional de Elecciones o a través del Jurado Nacional de Elecciones es primero registrar su caso. Para ello nosotros contamos con un registro, un formulario que está en la plataforma Observa Igualdad. Pueden entrar en la web y pueden registrar su caso de acoso político. Asimismo, les recomendamos inmediatamente recurrir a los centros de emergencia mujer, donde les van a brindar atención social, psicológica y jurídica, en la que puedan ayudarlas a ver cuáles son las medidas que pueden adoptar, ¿no? O también, si se trata de algún delito también, porque el acoso político puede contemplar un delito, se puede recurrir al Ministerio Público para la atención de sus casos. Parwa Blitas señaló que más de 200 mujeres participantes del taller están postulando en las elecciones de este año. Por ello se les brinda las herramientas necesarias para su desenvolvimiento en campaña electoral. 332 mujeres de las 25 regiones de nuestro país, 201 que son candidatas en el proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2022 y 49 mujeres de candidatas que son parte de estos talleres, son candidatas a cargos ejecutivos, es decir, al gobierno regional, vicegobierno regional y alcaldías, y 150 mujeres a cargos de consejo regional, consejo provincial y consejo distrital. Recordó que a través del taller descentralizado el JN promueve espacios para combatir el acoso político. La importancia es que puedan encontrar, como tú bien lo has dicho, un espacio en el que puedan informarse, conocer la normativa sobre el acoso político, puedan sensibilizarse sobre estas manifestaciones que enfrentan en el marco de la campaña política, ¿no? Que puedan reconocer, como ya dije, estas manifestaciones y si son víctimas del acoso político, además de obtener herramientas para que las mujeres candidatas puedan denunciar estos hechos, ¿no? Reconocer y denunciar estos hechos. En ese sentido, las participantes del taller podrán identificar y denunciar, si fuera el caso, el acoso político que viven en medio del proceso electoral de este año. Y hasta el momento, más de 63.000 ciudadanos figuran en la lista de fallecidos que el RENIEC entregó a la OMP, ello posterior a la aprobación del padrón electoral del 2 de octubre del 2021. Estos nombres estarán tachados en la lista de electores en las mesas de sufragio. El domingo 2 de octubre los ciudadanos tendrán una gran responsabilidad: elegir a sus representantes o autoridades para el periodo 2023-2026. En este contexto, la OMP recuerda que cada mesa de sufragio está reservada para 200 electores como mínimo y 300 como máximo. Hay que recordar que de los miembros de mesa dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de las mesas de sufragio. Además, estos ciudadanos, el domingo 2 de octubre, son la máxima autoridad electoral. Es importante recordar que de no asistir los ciudadanos encargados de instalar las mesas de sufragio, el próximo 2 de octubre, la multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa asciende a 230 soles. En las elecciones regionales y municipales de octubre, los 24.760.062 electores hábiles en todo el país elegirán a las nuevas autoridades regionales y municipales para los próximos 4 años. ¿Y quieren conocer el perfil y propuestas de los candidatos para las elecciones regionales y municipales de este año? La página Voto Informado del JN tiene todos los detalles. Uno de los aspectos importantes al momento de ir a las urnas es la información.
¿Cuánto sabes de tu candidato o agrupación política puede marcar la diferencia para tu distrito, provincia o departamento? Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su página web Voto Informado, brinda a la ciudadanía completa información sobre los candidatos y candidatas que postularán en las elecciones del 2 de octubre próximo. Para acceder debe colocar la dirección que aparece en pantalla en su buscador favorito y dirigirse a la sección de Elecciones Regionales y Municipales 2022. Allí podrá encontrar información del postulante, compararlos y su hoja de vida. Es fundamental que el ciudadano asista a las urnas informado y habiendo reflexionado su voto. El objetivo, elegir la mejor de las posibilidades que se proponen en su jurisdicción. Por ello, el JNE, como en cada proceso electoral, pone a disposición de los electores y ciudadanía en general la plataforma www.votoinformado.jne.gov.pe. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que aquellos ciudadanos que eligieron su local de votación para las elecciones de este año podrán conocer su centro de sufragio el 1 de septiembre. Aquellos ciudadanos que eligieron sus 3 posibilidades para local de votación podrán conocer su centro de sufragio el próximo 1 de septiembre, de acuerdo con lo comunicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los postulantes que ingresaron a la plataforma Elige tu local de votación recibirán un correo electrónico con la información consignada. El ente electoral ha indicado que hará todo lo posible por asignar al elector el local que eligió con prioridad 1. Sin embargo, agregó que por motivos de capacidad podría considerar otras sedes. Más de 24 millones de ciudadanos estamos llamados a las urnas este 2 de octubre para elegir a nuestras autoridades regionales y municipales para el periodo 2023-2026. Bien, ahora en la entrevista vamos a conversar sobre cómo se manifiesta el racismo en el Perú y por eso estamos acompañadas con Jacqueline Velarde Castillo, quien es cofundadora del Observatorio de Color. ¿Qué tal, Jacqueline? Buenas tardes. Hola Carolina, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Jacqueline, gracias por estar con nosotros en esta segunda edición de JN Noticias y para, por favor, ponernos en contexto, y sé que es una pregunta que siempre se hace, que nos hacemos incluso en una conversación cotidiana y que además sigue siendo urgente hablar sobre el racismo aún en el país. ¿El racismo qué es? Claro, el racismo es un sistema que jerarquiza a los individuos, a los grupos de individuos, según una serie de características que componen lo que llamamos la raza, ¿no? Que puede ser el color de piel, los rasgos físicos, la lengua, la forma en la que hablamos, la forma en la cómo nos vemos, e incluso algunos componentes culturales como el origen étnico, el lugar de procedencia, ¿no? Y la cultura en general que practicamos. Todo eso se compone en una gran categoría que es la raza y se ordena, se jerarquiza, como dije, los individuos y a los grupos según estas características, asignándoles menor o mayor valor según estas. Correcto. Estamos en el 2022 y ¿crees aún que existe el racismo en el Perú? Sí, más allá de que si yo lo crea, es una realidad. Vemos muchísimos actos de discriminación étnico-racial y racismo de manera cotidiana en diferentes espacios, tanto privados como públicos. Y no solamente, que creo que es importante señalar que el racismo no es una actitud individual, ¿no? No es que solamente algunas personas son racistas o algunas personas discriminan, sino, como dije, es un sistema en el cual todos y todas nos hemos criado, hemos aprendido que hay ciertas características raciales que valen más que otras y por ende hay algunos individuos, hay algunos grupos poblacionales que merecen más derechos o más respeto, y eso no solamente hablando del comportamiento cotidiano de la sociedad, sino también incluso de las autoridades, ¿no? Y de medidas que significan también discriminación estructural y discriminación sistémica en nuestro país. Correcto, y sobre ello también muchos peruanos también creen que en el Perú existe el racismo. Podemos ver algunas cifras que tenemos en pantalla para poder comentarlos. Por favor, a ver si el director me ayuda. Exacto, ahí lo tenemos. ¿Cuál es la primera cifra que vemos ahí, Jacqueline? Por favor, cuéntanos. Recogidas de la primera encuesta nacional de percepciones sobre discriminación étnico-racial, se llevó a cabo por el Ministerio de Cultura.
se publicó en el 2018, ¿no? Y en esta encuesta se preguntaron cosas por primera vez, como si es que creemos en el país que somos racistas o no. Y el 53%, más de la mitad, respondió que sí, que el Perú es un país de personas muy racistas. Sin embargo, y creo que es adecuado complementar esa cifra, solo el 8% se ve a sí mismo como alguien racista, ¿no? Y hay como una diferencia entre cómo percibimos a la sociedad y luego cómo nos percibimos a nosotros mismos que conformamos la sociedad, ¿no? Exacto. En esta misma línea, otras cifras importantes es que cuando se pregunta si las personas se han sentido discriminadas alguna vez, el mayor porcentaje dice que se ha sentido discriminada por su color de piel, ¿no? A eso le siguen algunas otras cosas como el nivel de ingresos, rasgos físicos o incluso el lugar de procedencia, cosas que, como dije al inicio, también construyen la categoría racial, ¿no? E incluso en el cuadro podemos ver que los grupos más discriminados son los quechua, los aymara, los afroperuanos y los nativos, las poblaciones vulnerables desde siempre, que se impulsa acciones para que puedan sentirse incluidos y tener sus derechos como debe de ser. Sin embargo, aún existe esta discriminación en estos grupos, como podemos ver en esta encuesta, ¿no? Sí, correcto. Poblaciones racializadas, ¿no? Como las personas afroperuanas, como las personas indígenas, ya sean andinas o amazónicas, son personas que han visto postergados sus derechos durante décadas, ¿no? Correcto. Y al día de hoy, si nos ponemos a revisar también algunas cifras de acceso a la educación, de acceso a la salud, ¿no? Y en general a una vida digna, a un bienestar, una calidad de vida, las poblaciones racializadas son precisamente las que carecen del acceso a estos derechos en menor medida, ¿no? Tienen el acceso en menor medida que, por ejemplo, poblaciones blancas o poblaciones blanco-mestizas. Y eso no es casualidad, ¿no? Sí. Partimos de que esto está marcado por categorías raciales. Exacto. Entonces, Jacqueline, en el marco, basándonos en esta encuesta también, y en el marco ya de las elecciones que se vienen muy pronto, ya el 2 de octubre, ¿tú crees que en campaña los candidatos, entre candidatos, existe también este tipo de racismo? ¿Cómo ellos pueden identificar esas actitudes racistas entre compañeros incluso de organizaciones políticas? Claro, es muy importante esto porque también depende de la ciudadanía elegir a aquellas personas que nos representen, ¿no? Creo que es importante también señalar que, como decía, el racismo es un sistema en el cual vivimos y eso quiere decir que nadie puede salirse del sistema y decir yo nunca en mi vida he sido cómplice o he sido parte de algún acto de discriminación porque en este crecemos, ¿no? Y nos comportamos en sociedad así. Entonces, más allá de decir si un candidato o una candidata es racista y señalarla, porque no se trata de buenos o malos, sino de qué tanto los candidatos y candidatas están incluyendo en sus planes de gobierno, en sus propuestas, incluso en su propio comportamiento hacia el público, hacia la ciudadanía, hablar de temas de racismo, hablar de poblaciones racializadas en el país como las que acabamos de ver, población afroperuana, población indígena, amazónica o andina, y qué tantas medidas se pueden adoptar para ir quizá reduciendo estas brechas, ¿no? De acceso a derechos, incluso de representación política. También las poblaciones racializadas son aquellas que tienen menos representación, menos candidatos y personas que están figurando en la escena política, más lo vemos en caso de personas blancas o personas blanco-mestizas, ¿no? Correcto. Entonces, quizá el consejo sería escuchar conscientemente lo que tienen los candidatos y candidatas que decirnos sobre el racismo, porque muchas personas prefieren decir, no, mira, en el Perú ya no hay racismo, y eso lo convierte en un tabú. Al no hablarlo no estamos solucionando el problema, estamos negándolo. Claro, y sobre ello también, al ser una figura política, pública, y quizás tener alguna acción, algún comentario que pueda salirse, en este caso, o tomarse como racista, es seguido, ¿no?, por muchas personas que lo escuchan y lo replican, ¿no? Entonces, deben tener las autoridades, futuras autoridades, tener en cuenta esto, ¿no?, que ellos son un ejemplo para las personas que lo están viendo, ¿no?
Así es, las personas que nos representan además tienen poder político, pero también poder simbólico en los discursos que elaboran, ¿no? Entonces, como mencionamos en un video reciente de Observatorio de Color, es importante lo que se dice en la escena pública sobre las poblaciones racializadas. Lamentablemente no son casos raros ver políticos, personas, congresistas, incluso presidentes en algún momento, que se refieren de manera racista públicamente hacia algunas poblaciones, hacia algunas personas, y eso no hace más que reforzar el estereotipo, reforzar este imaginario lleno de prejuicios sobre determinadas poblaciones, que es un gran problema en nuestro país todavía, ¿no? Exacto, es un gran problema que aún aqueja y que no debe ser tabú hablarlo porque sucede, ¿no? Muchas gracias, Jacqueline, por la entrevista, muy interesante. Esperamos volver a tenerte aquí en JN Noticias. Gracias a ti, Carolina. Un gusto. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero lo dejamos con un dato electoral de Piura. Gracias por continuar con nosotros. El Fondo Editorial del JN participa en la Feria Internacional del Libro de Lima y ayer presentaron el libro Ciudadanía y Electorado en el Perú del Bicentenario. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones presentó el libro Ciudadanía y Electorado en el Perú del Bicentenario en la Feria del Libro de Lima. Título puede ser encontrado en el stand del JNE, entre otras publicaciones del Fondo Editorial. En la presentación del libro estuvieron presentes Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, y el investigador Hernán Chaparro, quienes comentaron la importancia de manejar los datos presentados en el libro para la actualidad del país. El documento nos da luces sobre cómo los peruanos y peruanas nos representamos la democracia y cómo actuamos a partir de esa representación, ¿no? Y decidimos a partir de esa representación. Y también discute algunos mitos que han venido sustentando la democracia, como por ejemplo el mito de la educación superior, señalado por Carlos Iván de Gregori como uno de los mitos que configuran el Perú contemporáneo, ¿no? A manera de preámbulo, quisiera señalar que se trata de un ejercicio de investigación destacable porque es promovido por uno de los organismos electorales, en un ejercicio que además permite dar a conocer a la ciudadanía cómo los peruanos y peruanas evalúan el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones, así como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Que sigan profundizando en esta incorporación de otras metodologías, profundizar en el uso de lo cualitativo y también explorar otras metodologías, porque quién sabe hay preguntas como las que se hacen acá respecto a la influencia del consumo de medios en el voto, las razones del voto, que quién sabe las metodologías, vamos a llamarle tradicionales, que tienen su utilidad de encuesta o de focus, no van a permitir responder, y donde otras metodologías de corte más experimental u otras que hoy se desarrollan de manera combinada con las existentes, podrían permitir entender cómo se comportan estas variables. En ese sentido, uno de los autores del libro, Henry Ayala, invita a la ciudadanía a acudir a la Feria del Libro y adquirir el título que contiene el análisis destacable en materia electoral. Hola, soy Henry Ayala, investigador del Jurado Nacional de Elecciones, y los quiero invitar a la Feria Internacional del Libro, donde hemos publicado el libro Ciudadanía y Electorado en el Perú del Bicentenario, el cual lo pueden solicitar, lo pueden comprar en el stand número 85 del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones. Contiene los resultados de la encuesta Ciudadanía del Bicentenario, en el cual hemos preparado con un equipo de coautoras y coautoras para poder entender la ciudadanía en el Perú y también el comportamiento electoral de la última elección general del 2021. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales iniciará con el despliegue del material electoral de capacitación este sábado 6 de agosto con miras a las elecciones de este año. La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició el proceso de despliegue de material electoral de capacitación con miras a las elecciones municipales y regionales 2022. Por tal razón, la OMPE realiza el ensamblaje del material electoral en los almacenes del Lurín, material que posteriormente será desplazado a nivel nacional para capacitar a los actores electorales.
Dicho material será trasladado a bordo de unidades de transporte en las cuales viaja un comisionado de la institución electoral, quien mantendrá permanentemente comunicación con la Gerencia de Gestión Electoral en el caso de imprevistos durante la ruta. Y el presidente de la República, Pedro Castillo, asistió hoy a la Fiscalía de la Nación junto a sus abogados Benji Espinosa y Eduardo Pacha. Según indicó, el jefe de Estado busca defender su inocencia y colaborar con la justicia. No obstante, durante la diligencia guardó silencio a las preguntas realizadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Y de acuerdo a la estrategia legal de su defensa, el presidente responderá todo en una sola parte. Lo que han indicado es que Pedro Castillo también tendría otras diligencias mañana viernes 5 y el martes 9 de agosto. Al respecto, su abogado reiteró que continuará con la misma estrategia legal y ha solicitado la reprogramación de sus declaraciones. Y un llamado para afrontar en conjunto la amenaza del hambre en Latinoamérica, el precio internacional del petróleo a la baja y los ataques militares de China contra Taiwán. A continuación, repasemos el escenario internacional en el siguiente bloque. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más no, todas estas madres que estamos aquí. El nuevo representante de la FAO para América Latina, Mario Lubetkin, dijo que Latinoamérica necesita más integración para enfrentar el hambre. 500 bolívares y ya se acabó. Sostuvo que en el 2021 la región afrontó por sexto año consecutivo el fenómeno del hambre hasta alcanzar el 8% de la población total. En declaraciones a la agencia EFE, el representante uruguayo resaltó que en Latinoamérica vive el 7,4% de la población mundial que pasa hambre. El precio del barril del petróleo cayó por debajo de los $90 por primera vez desde la invasión rusa contra Ucrania en febrero pasado. La agencia Bloomberg informó que el petróleo ha perdido toda la ganancia vista desde el inicio de la guerra, a medida que las tasas de interés más elevadas y las perspectivas de una desaceleración económica global amenazan la demanda. El crudo alcanzó en el mes de marzo un máximo de $130. Una serie de ejercicios militares aéreos y navales empezó este jueves China alrededor de Taiwán. Esta demostración de fuerza ocurre tras la visita a la isla por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Desde el Ministerio de Defensa de Taiwán se informó que seguirán reforzando su alerta y reaccionarán apropiadamente a la situación enemiga. Y no nos queremos despedir sin antes saludar a los jueces del Perú, a aquellos quienes cumplen sus funciones jurisdiccionales con independencia e imparcialidad, sujetos únicamente a la Constitución y a la ley. Un especial saludo a los jueces que administran también justicia electoral. Hoy 4 de agosto en su día. Bien, llegamos al final nosotros del programa. Gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar TV, las redes sociales del JN, la señal de nuestros canales aliados y también por la transmisión de la Agencia de Noticias Andina. Los dejamos con imágenes de Piura.